Pues buenas tardes esta vez a todos. Bienvenidos una vez más y ya a la última de este ciclo de webinars que se denomina Más allá de la pandemia, que organizamos desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Cantabria. Hoy ya tenemos en este octavo webinar a María Ángeles Melero, que es del área de Psicología Evolutiva y de la Educación, del Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria, y nos va a hablar sobre el duelo en la pandemia, tanto en adultos como en infantil. Cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en ponerla por el chat escrita y luego al final, después de unos 20-25 minutos más o menos, podemos comentarlo con María Ángeles y nos dé pues, sus explicaciones y sus opiniones. Simplemente deciros que apaguéis el vídeo y la web y que esto se está grabando para que luego lo podamos colgar en el canal de YouTube de la Universidad de Cantabria, en concreto en la sección de Cultura Científica. Ahí podéis encontrar todos los vídeos de este ciclo de webinars. Y con todo eso, pues adelante María Ángeles y estamos pendientes. Gracias, Beatriz. Bueno, pues buenas tardes a todas las personas que estáis viendo o escuchando esta charla. Creo que os conozco a todos. Bueno, pues como ha dicho Beatriz, la última charla de este ciclo versa sobre duelo en la pandemia. Voy a hablar de algunos aspectos generales del duelo, pero voy a intentar irme refiriendo a cómo esas características del duelo asumen unas características específicas durante la pandemia. Entonces, los tres primeros puntos hablan de cuestiones generales relativos a las características que tiene el duelo y, como digo, intentándolas aplicar al duelo específico que se puede estar produciendo en la pandemia. El cuarto punto trata la cuestión del duelo complicado y de cuáles son los indicadores de duelo complicado. De nuevo vamos a hablar de los indicadores más probables de duelo complicado en la pandemia y de algunos indicadores de duelo complicado generales, es decir, en el duelo fuera de la pandemia. El quinto punto trata de dar unas pequeñas pautas, unas pocas pautas para acompañar en el duelo, tanto en la pandemia como fuera de la pandemia. Y el último punto, muy breve, es algunas informaciones sobre duelo en los niños y en las niñas. El duelo, como ya sabréis, procede de una palabra latina que es dolo, que significa dolor, y también, y esto quizás se sepa menos, de una segunda palabra latina que es duelum y que significa reto, desafío, ¿no? Entonces podemos definir el duelo como un dolor desafiante, y efectivamente lo es, porque el dolor que se experimenta durante el duelo pone en marcha todos nuestros recursos y nos exige exprimirlos a tope, ¿no? Como si dijésemos. El dolor del duelo es un dolor intenso que nos pone a prueba y que pone a prueba nuestra capacidad de resistencia psicológica. El duelo es una reacción integral de todo el organismo, no solo es una reacción psicológica, sino que también es fisiológica, biológica. Y dentro del plano psicológico, pues tiene a su vez tres facetas: es emocional, es comportamental y es también una reacción cognitiva, y es muy importante la reacción cognitiva. Dentro de lo emocional, el núcleo central es la tristeza, es la pena, la aflicción que sentimos cuando desaparece de nuestra vida un ser querido, pero acompañando la tristeza puede haber muchas otras emociones. Yo os he señalado ahí la de culpa, porque creo que va a ser una de las emociones específicas que se puede experimentar en el duelo durante la pandemia. Y luego hay, como os digo, muchas otras. Es toda una constelación emocional la del duelo. Hay muchas otras, como pueden ser pues, la ira, la ansiedad o el alivio, por ejemplo, ¿no? En el plano comportamental, pues bueno, hay cambios en las conductas. Por ejemplo, puede haber cambios en el apetito, pérdida de apetito, bien todo lo contrario, o insomnio.
y otro tipo de comportamientos más o menos disfuncionales. Y en el plano cognitivo, y como os digo, me interesa resaltarlo, hay generamos toda una serie de ideas acompañando a las emociones y muchas veces generando las propias emociones del duelo. Aquí os he señalado 3 que pueden estar sucediendo durante la pandemia. Por ejemplo, no la cuidé bien, referido a la madre. Estos he intentado referirlos a las personas mayores, ¿vale? Porque ha sido el sector en el que más muertes se han producido durante la pandemia. No le debería haber metido en una residencia o no me preocupé lo suficiente de lo que le estaba pasando en su residencia. Bueno, una característica del duelo es que no solamente se produce ante la pérdida de un ser querido, aunque por supuesto es el duelo típico, podemos decir, sino que durante la vida tenemos muchas pérdidas, por ejemplo, el paso de la pérdida de la infancia, la pérdida de la juventud, la pérdida de la salud, la jubilación, la menopausia, la pérdida de trabajo, la pérdida del trabajo, por ejemplo, la pérdida de un proyecto vital. O sea, hay muchas pérdidas a lo largo de la vida. Entonces, esto lo he puesto aquí porque durante la pandemia no solamente vamos a tener duelo por los seres queridos que nos han dejado, que se han muerto, sino que vamos a tener otra serie de pérdidas. Por ejemplo, como os he citado, la pérdida la pérdida del trabajo, que puede suponer la pérdida de un proyecto vital, por ejemplo, porque la pérdida del trabajo puede implicar la pérdida de casa, la pérdida de tu ciudad de residencia porque ya tienes que cambiar a otra. Es decir, es un conjunto de pérdidas el que lleva aparejada la pandemia. Por ejemplo, la pérdida de la normalidad. Ahora hablamos de la nueva normalidad, pues porque hemos perdido nuestra vida habitual, nuestra vida cotidiana, ¿no? La que nos permitía salir a tomar unas cañas, abrazarnos, besarnos. Eso es una pérdida que estamos experimentando todos. Y sobre ese conjunto de pérdidas, por la pérdida de seguridad en que vives en un sitio en que no peligra tu salud, por ejemplo, pues después de todas esas pérdidas, de todo ese conjunto de pérdidas, está la pérdida de los seres queridos que han experimentado una serie de personas, ¿no? Y bueno, pues lo pongo aquí porque la acumulación de todas esas pérdidas es un factor de riesgo. O sea, sumamos el duelo por las personas queridas al conjunto de las otras pérdidas ocasionadas por la pandemia. El duelo no es un estado ni es algo pasivo que consiste solo en dejar pasar el tiempo. El duelo no se soluciona solo con el paso del tiempo, sino que desde hace ya bastantes años los expertos en duelo han remarcado la idea de que el sujeto en duelo, la persona doliente, tiene que hacer algo, tiene que enfrentarse a una serie de tareas para solucionar el duelo, para irlo resolviendo. Y os las he puesto ahí. Una es aceptar la realidad de la pérdida, tanto de manera emocional como de manera cognitiva, experimentar el dolor, te tiene que doler y tienes que experimentar todas las emociones asociadas al duelo, no te puedes quedar congelado emocionalmente. Adaptarse a la nueva realidad cuando ya no está esa persona querida y, por último, recolocar emocionalmente a la persona querida. Darle un sentido a tu vida con esa persona y también darle un sentido a la muerte que ha tenido esa persona. Os he resaltado la primera tarea, aunque es algo que tienes que poner en marcha desde el principio, esta aceptación de la realidad de la pérdida. No son fases, no son fases, son cosas que van sucediendo a lo largo del proceso de duelo. Si bien es verdad que aceptar la realidad de la pérdida tiene un protagonismo especial en los primeros momentos, pero la vas trabajando durante todo el duelo. Quizás esta sea, según mi punto de vista, la tarea más afectada a la pandemia, aunque esta que os he puesto en último lugar también puede resultar afectada, aunque en menor medida, pero también. Bueno, el duelo, como os digo, el duelo es que te duela la muerte de tu ser querido y es totalmente normal. Es más, lo normal es tener duelo, es tener pena, es tener tristeza, es tener aflicción. Y lo no normal sería no tener duelo. Es decir, esto es lo mismo que cuando nos entra un virus, nunca mejor dicho. Si nos entra un virus, el organismo reacciona, por ejemplo, con fiebre. Y eso es lo normal. Lo anormal sería reaccionar poco y que tu organismo no genere fiebre, o reaccionar exageradamente, que eso también sucede a veces, que, por ejemplo, con el virus de la COVID, los organismos han reaccionado exageradamente. Y eso también sería problemático. O sea que, en principio, reaccionar
con dolor, pena, tristeza, aflicción, es lo normal, es lo que se espera y además es lo sanador, es lo que va a ayudarte a resolver todo el proceso de duelo. Pero aunque no hay nada patológico en el duelo, pero sí puede haber duelos patológicos o duelos problemáticos. Y aquí os he puesto los factores de riesgo relativos a la pandemia, los que más pueden estar influyendo en la complicación del duelo durante la pandemia. Hay muchos factores de riesgo, pero os he seleccionado estos 3 porque me parece que son más típicos de la pandemia. Por ejemplo, la muerte imprevista o repentina. Han muerto seres queridos que no nos lo esperábamos y eso hace que el duelo sea más complicado, que haya más problemas. La muerte incierta o la no visualización de la pérdida, por ejemplo, esto es típico de las muertes en las que no se encuentra el cuerpo, por ejemplo, las muertes de los marineros, ¿no? En Galicia, en Cantabria, en Asturias. Cuando no se encuentra el cuerpo es mucho más difícil resolver el duelo porque no tienes una seguridad absoluta de que esa muerte se ha producido. Sin llegar a estos extremos, en la pandemia sí que puede haber algo de este factor de riesgo porque, por lo que vamos a decir a continuación, y es que realmente no se ha accedido a los seres queridos cuando han estado enfermos o en sus últimos momentos. Y luego el último factor de riesgo es cuando ha habido una muerte como consecuencia de una enfermedad que ha tenido unos síntomas que no se han sabido controlar porque no se tienen conocimientos científicos y que ha podido ocasionar un mayor sufrimiento del fallecido, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad en los tratamientos o la falta de respiradores, por ejemplo, ¿no? Que eso ha hecho imaginar a las personas que nuestros seres queridos han muerto pues, en condiciones poco dignas, ¿no? O en condiciones de demasiado dolor, de demasiado sufrimiento. Entonces, la pandemia, desde luego, que puede dar lugar a duelos más problemáticos porque esos factores de riesgo están presentes en una serie de circunstancias que ha habido en la pandemia y que os las he puesto ahí, ¿no? Y que en su conjunto dificultan la tarea número 1, la de aceptar la realidad de la pérdida, porque intensifican una sensación de irrealidad y también de confusión, podemos decir. Entonces, ¿qué circunstancias de riesgo se han vivido durante la pandemia? Pues que no hemos podido ver a nuestros seres queridos con los que no convivíamos durante el confinamiento, que algunos de nuestros seres queridos han muerto tras un tiempo sin verles, pero además han muerto sin nuestra compañía y han muerto solos. O sea, no solo sin nuestra compañía, es que han muerto solos prácticamente, ¿no? Con la poca ayuda que les han podido prestar los profesionales sanitarios que estaban desbordados y que han hecho lo posible, pero que ha sido poco acompañamiento en los últimos momentos de la vida, ¿no? Tampoco hemos podido organizar ni asistir a ritos de despedida, porque los funerales los velatorios han sido muy restringidos, los funerales no se han podido celebrar y además nosotros mismos hemos vivido estas muertes sin el apoyo presencial de nuestros seres queridos. Pues si se ha muerto nuestro padre o nuestra madre, pues lo hemos vivido sin la cercanía presencial de nuestros hermanos o hermanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en su conjunto, las muertes que ha habido durante la pandemia han sido muertes sin pruebas, relativamente sin pruebas, porque no hemos podido ver el cadáver, ¿no? Y eso ayuda, o sea, ver el cadáver, ver a la persona muerta, ayuda a resolver el duelo porque te ayuda a aceptar de manera cognitiva la realidad de la pérdida, ¿no? Ha sido sin pruebas, ha sido sin ritos y ha sido sin contactos con nuestros seres queridos. Entonces, en conjunto son unas circunstancias de riesgo que hacen, como digo, que haya mayor probabilidad de duelo complicado durante la pandemia que fuera de la pandemia. Y también en general podemos decir que se ha producido una deshumanización del acto de morir, porque humanizar el acto de morir quiere decir o implica poderse despedir de la persona a la que has querido, ¿no? Entonces, en el caso de la pandemia se producen dos cosas, que una persona muere sola y la otra no puede decirle adiós
con lo que eso supone de añadir pena, añadir dolor al dolor ya de por sí del duelo. Aquí os he puesto los indicadores de duelo complicado en el caso de la pandemia. Lo que ya os he comentado, las dificultades marcadas para aceptar la muerte, tanto desde un plano cognitivo como emocional, por esas circunstancias que acabamos de ver. También un indicador de duelo complicado es la preocupación por las circunstancias del fallecimiento. Estos dos aspectos pueden dar lugar a que nos asalten o nos invada la mente una serie de pensamientos que son persistentes, angustiantes, intrusivos, obsesivos. Es decir, las personas pueden estar experimentando estos pensamientos de manera recurrente, ¿no? Hasta convertirse en una obsesión, que si dura poco no hay problema, pero que si se prolongan durante unos meses, pues desde luego que estaríamos ante un duelo complicado. Y luego también otro indicador de duelo complicado que es probable en la pandemia son las evaluaciones desadaptativas sobre uno mismo en relación a la muerte del ser querido. Me estoy refiriendo sobre todo a las desvalorizaciones que podemos hacer de nosotros mismos por no haberle podido cuidar o por no haberle metido en una residencia, como os he dicho al principio, por no haberse preocupado suficientemente de él, que puede originar culpa hacia uno mismo, hacia una misma o hacia los demás en forma de ira y con también intentos o sentimientos de venganza que son muy destructivos. Tanto la culpa hacia uno mismo como la culpa hacia los demás en forma de ira o de venganza son muy destructivos y no ayudan nada, dificultan a la resolución del duelo. En forma de estos autopensamientos, ¿no? No hice todo lo que pude, tendría que haberle sacado de la residencia, y eso puede crear una desvalorización en forma de, bueno, pues de bajada de la autoestima o de sentimiento de inutilidad o de falta de autoeficacia. Aquí os he puesto otros indicadores de duelo complicado fuera de la pandemia, pero que habría que vigilarlos en el caso de duelos durante la pandemia, porque al ser un duelo complicado, pues hay mayor facilidad para que se pueda producir. No creo que se produzcan en el caso de la muerte de personas mayores, o sea, de muertes que podemos decir naturales, como es la muerte de los padres, pero sí si las muertes han sido de otras personas, por ejemplo, hermanos, hermanas o, por supuesto, hijos o hijas, ¿no? Y estos son, bueno, pues los que os he puesto aquí, pensamientos de suicidio, desesperación, abatimiento o sentimientos de desesperanza muy intensos o depresión prolongada. Luego, síntomas físicos potencialmente graves en forma de, por ejemplo, de pérdida progresiva de peso o de aparición de enfermedades, porque el duelo complicado, sobre todo el duelo complicado, se somatiza y sabemos que las personas en duelo y sobre todo personas en duelo complicado tienen más enfermedades, son susceptibles a tener más enfermedades de todo tipo. También sería un indicador de duelo complicado lo que os acabo de comentar, la culpa o la ira incontroladas y el abuso de sustancias. Estos son los más frecuentes a los que tendríamos que estar vigilantes en caso de que tengamos a un familiar en duelo durante la pandemia. Respecto a acompañamiento del duelo durante la pandemia, como digo, ha sido un duelo o está siendo un duelo sin ritos y es muy importante hacer sin despedidas, o sea, sin ritos de despedida, y es muy importante hacer despedidas simbólicas individuales, por ejemplo, escribiéndoles una carta o también compartir estas despedidas simbólicas individuales con el resto de nuestros seres queridos y entonces, en la medida de lo posible,
en la medida que nos deje el estado de nueva normalidad, juntarnos con esas despedidas simbólicas y compartirlas. Y en la medida de lo posible ir haciendo relatos en común sobre la vida de ese ser querido, y recordando cosas de nuestra vida con él, ¿no? Esto, como digo, en común y con los familiares cercanos. Luego, es muy importante a la hora de acompañar asegurarle que la muerte no ha sido su responsabilidad, es decir, vigilar el sentimiento de culpa. Y esto es quizás la clave, porque los sentimientos de culpa pueden no dejarte vivir. Y también no decirle nada que suponga minimizar la pérdida. Por ejemplo, ya no sufre, o era muy mayor y bueno, le llegó su hora porque era muy mayor. Referido a la muerte de las personas mayores, que ha habido tantas durante el duelo. No hay que hacer nada que suponga minimizar la pérdida, ya sea de una persona mayor, o sea, de una persona joven o de un niño. Pero esto puede ser puede ser bastante frecuente, lo de minimizar la pérdida, en el caso de las personas mayores. Y esto es algo que no se debería de hacer. Luego, aquí os he puesto las pautas generales para acompañar al duelo, no solamente dentro de la pandemia, sino también fuera de la pandemia, para que las conozcáis, ¿no? Hablo de un acompañamiento siempre de los seres queridos, no hablo de la ayuda o del soporte que pueden dar los profesionales, que eso es otro caso, ¿no? Y que sería lógico recurrir a los profesionales en caso de duelo complicado. Pero si no es un duelo complicado, el acompañamiento puede hacerse por parte de los seres queridos, y habría que hacer estas cosas que os he puesto aquí. Vigilar vigilar que no se aísle, que la persona no se aísle, y vigilar si se está cuidando, o sea, si está teniendo un estilo de vida saludable. Hay que favorecer darle permiso y favorecer que exprese todas las emociones que están ligadas al duelo, y como os he dicho, estas pueden ser muy diversas y todas son válidas y todas son valiosas. Y no hay que criticarle por tener estas emociones. No puede estar congelado emocionalmente, sino todo lo contrario. Hay que brindarse a ayudar, pero dando ayudas concretas. No vale con decir, llámame para lo que necesites. No, hay que decirle, bueno, qué cosas hay que hacer, qué papeles hay que hacer, hay que vaciar la casa, pues yo me ofrezco para esto y para esto. Tomar la iniciativa en la comunicación, llamarle, cuidarle en general, preocuparse. También, por ejemplo, darle oportunidades para que se entretenga, para que se distraiga, acompañarle para que se distraiga, por ejemplo. Luego es muy importante, claro, escucharle de manera activa y con paciencia. Eso implica escuchar más que hablar, como os he puesto ahí. Hay un especialista en duelo que dice que hay que escuchar el 80% y hablar el 20%. Y luego, bueno, y ya os lo he puesto, no decir algunas cosas que supongan minimizar la pérdida, como ya no sufre, era muy mayor, al fin y al cabo es ley de vida que se haya muerto tu padre o tu madre. Y bueno, por último, pues una breve referencia al duelo en niños. Ha habido mucho debate durante años sobre si los niños experimentaban duelo o no, y desde qué edad eran capaces de experimentarlo. Ahora sabemos que los niños experimentan duelo, igual que los adultos, igual de intenso, desde muy temprana edad, podemos decir aproximadamente desde los 2 años, podemos decir. Aunque antes también notan la pérdida, pero de otra manera. Desde los 2 años el duelo de los niños es bastante parecido al duelo adulto, aunque tiene 2 diferencias muy importantes que os he puesto aquí. Los niños tienen más dificultades para ser conscientes de la pérdida, para reconocer que ya no va a volver a ver a ese ser querido. Os estoy hablando sobre todo de niños menores de 6 años. Los niños menores de 6 años no tienen conciencia de la irreversibilidad de la muerte, por ejemplo, y entonces son menos conscientes de la pérdida, precisamente porque piensan que ese ser se ha muerto, pero igual que se ha muerto, pues puede volver a estar vivo al día siguiente, por esa falta de conciencia de la irreversibilidad de la muerte.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues desde luego darle la noticia cuanto antes y hay que dársela varias veces porque los niños menores de 6 años no se dan por enterados la primera vez de que ese ser querido se ha muerto. Entonces, hay que repetírsela, la noticia. Y luego, por supuesto, hay que hacerles partícipes de los rituales de despedida. Desafortunadamente en la pandemia no hemos tenido, pero los podemos hacer después y por supuesto hay que hacerles partícipe de esos rituales y hay que pedirles dibujos, por ejemplo, que hagan dibujos a la persona que ha muerto, o si saben escribir, pues que igual que nosotros, pues que le escriban una carta y luego en una sesión familiar se van leyendo esas cartas para hacer eso, lo que os he dicho, algún rito de despedida, que es válido hacerlo también pasado el tiempo que ha pasado. No, está bien hacerlo inmediatamente, pero también es válido hacerlo unas semanas después, dadas las circunstancias que hemos vivido, ¿no? Es común que a los niños no se les dé participación en los rituales de despedida, por ejemplo, que no se les lleva a los velatorios, a los funerales, pero los expertos recomiendan que, sobre todo a partir de los 7 años, los niños participen en estos ritos de despedida porque ayuda mucho a la tarea número 1, que es la de aceptar la realidad de la pérdida. Y la segunda característica específica del duelo en niños es que tienen bastantes más dificultades que los adultos para mantener vivo el recuerdo de la persona que ha muerto. Es decir, tienen más dificultades para no olvidar a la persona que ha muerto. Porque ahora os digo que resolver el duelo no es, ni mucho menos, olvidar a la persona que ha muerto, sino casi todo lo contrario, es mantener vivo el recuerdo de esa que has querido porque ha formado parte de tu vida y va a seguir formando parte siempre de tu vida, es mantener vivo su recuerdo sin que experimentes un dolor intenso. Es decir, es revivirle, recordarle con un dolor aceptable, con una pena aceptable. Quizás en algunos duelos la pena, el dolor no va a desaparecer nunca, pero sí se va a ir haciendo aceptable y te va a permitir rehacer tu vida y volver a tener un proyecto vital, el que sea. Entonces, en el caso de los niños, pues para mantener vivo este recuerdo hay que hablarles con frecuencia del ser querido, ver fotos, por ejemplo, se puede aprovechar las fotos, los vídeos que se tengan, que ahora se tienen muchos vídeos, visitar lugares que se visitaron con él y repetir los rituales, pues volverle a escribir una carta, pues por ejemplo, cuando sea el cumpleaños o cuando haga 6 meses que se ha muerto o un año que se ha muerto, para que los niños puedan mantener en su memoria la huella de la vida junto con ese ser querido que se nos ha ido, ¿no? Y esto es lo que recomiendan los expertos hacer en el caso de los niños. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención e interés. No sé si he ido muy deprisa. Muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias, sí, ha estado muy bien, no ha sido muy deprisa. Tenemos como, unos minutos, alguna pregunta que haya, no veo ninguna por el chat de momento, no sé si alguien se anima a preguntar alguna cosa. De momento no. Bueno, yo igual sí que he apuntado algunas cosas que me han parecido interesantes de lo que has dicho. Por ejemplo, cuando dices que intentemos no minimizar la pérdida, en este caso, ya no solo en la pandemia, pero muchas veces igual decimos que esa persona estaba sufriendo mucho, que tenía una enfermedad, por ejemplo, y al final ha fallecido. ¿Cómo ves este comentario, no? ¿Eso es minimizar la pérdida o cómo? Sí, es minimizar la pérdida. No sé si igual sí, sería lo más acertado de decir, o no, porque igual es se que, dice... a ver, hay cosas, lo que dicen los expertos del duelo es que es difícil decir cosas, sobre todo en los primeros momentos del duelo, ¿no? Es difícil acertar con qué le puedes decir a una persona para intentar aliviar su dolor, ¿no? Es muy difícil acertar con las frases. Entonces, mejor que decir cosas potencialmente, no sé cómo llamarlo,
desafortunadas, pues lo mejor es no decir nada, sino decir, es mucho mejor el contacto físico, el darle un abrazo, el darle un beso, el decir, mira, estoy contigo, entiendo tu dolor, por ejemplo. Es mejor eso, es decir, entiendo tu dolor, seguro que lo estás pasando muy mal, a estas otras frases que parece que alivian, pero que en realidad lo que hacen es minimizar la importancia. Porque el hecho de que tu padre o tu madre tenga, no sé, 90 años o 80 y tantos, no. Sí que es verdad que es una muerte natural, pero sobre todo en los primeros momentos no alivia porque has perdido a un ser que te ha dado la vida y que es clave en tu existencia. Entonces, sobre todo decirlo de ya era muy mayor. Lo otro que comentas, lo de ya no sufre, pues yo creo que es menos desafortunado, ¿sabes? Porque efectivamente ya no sufre y eso puede ser un alivio. Lo que pasa es que la persona en duelo tiene en la cabeza el sufrimiento y esa idea le asalta y le puede asaltar de manera intrusiva y colarse constantemente en la mente y convertirse como en una especie de obsesión, que es lo problemático, ¿no? Entonces es mejor, es mejor estar callado con contacto físico que decir cosas que no consuelan. Sí. Sí, Fermi nos dice, nos falta normalizar los diálogos sobre las pérdidas personales. Sí, claro, porque, bueno, Fermín sabe muy bien que nosotros en nuestra sociedad no hablamos de esto, no tenemos formación, por lo tanto, es que como no hablamos de la muerte en nuestras conversaciones normales, no sentimos la sensación, no sentimos la necesidad de formarnos un poco a nivel ciudadano, digo, y entonces todo esto nos resulta extraño e inquietante, ¿no? Es inquietante hablar de la muerte, pero la muerte forma parte de la vida y deberíamos de tener un poco más de información y de formación también. Y como dice Fermín, normalizar todo lo que tiene que ver con la muerte y el duelo. Pues sí, cierto. Y que forme parte de nuestra cotidianidad en las conversaciones. Pero estamos lejos de eso en nuestra sociedad, ¿eh? Todavía. Bueno, poco a poco iremos mejorando. Al menos, bueno, pues estas charlas sí que nos sirven para ir interiorizando más y normalizando esos diálogos que Pues tanto sí. nos hacen falta. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta ya para terminar o algo que le haya inquietado. De momento no hay ninguna. Bueno, yo sí, por ejemplo, sí que también había apuntado que cuando has dicho que ofrezcamos ayuda concreta, ¿no? En vez de decir, bueno, para lo que necesites. Eso sí bueno, que sí que nos tenemos que dar cuenta de decir que ayudemos a algo en concreto, ¿no? En vez de dejar pasar porque igual necesitas estar solo o así. Sí, las personas en duelo necesitan estar solos, ¿eh? Necesitan tiempos de tranquilidad para ellas, para experimentar el dolor, para darle vueltas a la pérdida, porque elaborar la pérdida significa darle vueltas, aunque no sea de manera obsesiva, pero sí que necesitas pensar una y otra vez, ¿no? En la pérdida, en lo que has perdido. También en lo que has ganado con esa persona. Las dos cosas, ¿no? Entonces, respetando sin ser intrusivos, que es claro, ese es un peligro, y dejándoles tiempo para ellos, tiempos de soledad, también tenemos que estar pendientes, llamarles, acercarnos a su casa si vivimos cerca, proponerles eso, salir a dar paseos o ir a distraerse al cine, a cualquier acontecimiento cultural que haya en la ciudad. Y lo de dar ayudas concretas es clave, ¿no? Porque
después de la muerte hay cosas que hacer y a veces no tienen la Ujú. suficiente fuerza para hacerlo, Claro. como es pues eso, solucionar papeles o vaciar la habitación o la casa o lo que sea, ¿no? Entonces te tienes que ofrecer para cosas concretas. Vamos a ver, ¿qué Sí, necesitas que yo te solucione? perdona María Ángeles, es que se nos está acabando el tiempo ya. Vale. Simplemente era para cerrar. Yo creo que bueno, nos ha quedado un poco más claro acerca del duelo en la pandemia y además bueno, tendremos esta charla subida en YouTube y cualquier pregunta pues nos las podéis escribir por correo para seguir comentando este tema, que bueno, espero que además pues sigamos comentando este tema en futuras iniciativas de divulgación y conocer un poco más acerca de esto. Muchísimas gracias a todos por, bueno, por vuestras preguntas y todo, y por asistir. Y bueno, y gracias a ti, María Ángeles, por el webinar y todo lo que nos has contado. Bueno, pues a ti por organizar este webinar tan interesante, Beatriz.